Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. Disculpen las preguntas técnicas. Bienvenidos a todos a la reunión más de Jóvenes de Cristo. Siempre es un placer estar con ustedes. Bienvenidos todos. Aquí presentes, Vero, Jessy, Luis, Emile, Melanie, Roy y Alex, Mariana. Esperando en Dios que se encuentren muy bien. Saludos a todos los que vean este video. Los queremos muchísimo. Muy bien. Como ya se había dicho previamente, hoy vamos a iniciar una nueva dinámica en nuestro canal. Vamos a iniciar el tema de los evangelios cronológicos. Bueno, el día de hoy se va a iniciar con el Evangelio de Juan. Como ya se había dicho en migraciones anteriores, si tienen dudas, vean Vida y Obra de Jesucristo en este mismo canal. Pues bueno, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la historia de Jesucristo y de lo que vino a ser aquí en la tierra, ¿sale? Cuando uno inicia en el cristianismo, como nuevecito, siempre les recomiendan muchos teólogos, pastores, líderes, que inicien con el Evangelio de Juan. Unos argumentan que porque es el más fácil de entender, es el más sencillito de todos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. La dinámica va a ser, nos vamos a ir rotando los administradores y esperando que todo quede clarito. Si tienen dudas, siéntanse confianza de preguntar, aclarar, escribir por el chat y ya. ¿Sale? O abajo en los comentarios también pueden escribir dudas y le estaremos diciendo. Así que, amada Jessica, inicias. Hola hermanos, esperando en Dios que todos tengan a la mano una Biblia, que tengan a la mano la aplicación de la Biblia o ya de perdida en el teléfono, en un apartado, busquen el Evangelio de Juan. Esperando que ya todos estén ahí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la oración. No sé si alguien gusta ministrarla. Amén, vamos. Bueno, ¿Tú? o Alex, no, sí, Alex, porque es la mano. Vale. ¿Sí, seguro? Ok. Bueno. Agachen sus cabecitas, porfis. Amado Padre, en esta noche, en esta tarde, mi Dios, te damos las gracias porque una vez más, en tu infinita misericordia, Padre, permites que nos reunamos para aprender un poco más de ti, mi Dios. Te doy gracias, Padre, porque permitiste que este día llegáramos sanos, vivos, unidos, completamente amorosos, Padre, de lo que tú eres, de tu espíritu, de tu esencia. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que en esta tarde permitas que todas esas palabras que nos quieres revelar, todas esas hojas, versículos y palabras escritas, Padre, se queden impregnadas en nosotros. Por favor, Padre, danos discernimiento, danos sabiduría. Te pedimos, Padre, que en esta tarde permitas que entendamos todo, que podamos memorizar todo, con el único objetivo, Padre, de llevar la gloria, esa gloria tuya, Padre, a cada una de las personas que se esté tomando el tiempo para conocerte, para poderte comprender un poquito mejor, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, amén. Vale, ahora sí. Pues vale, nos vamos a Juan, capítulo 1. El nombre, el subtítulo de este capítulo, que va a ser del 1 al 18, es El Verbo hecho carne. Comenzamos con el versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos poco a poco. En este versículo, al final, nos indica que Dios es verbo. En ministraciones pasadas, la hermana Verónica nos ha explicado muy bien el verbo. El verbo ya hemos visto que tiene tres partes, la oral, la física y la
La oral, la física La y, acción. perdóname, Y la acción. ¿qué? Y Y la la acción. acción. Y la escrita, perdón, la escrita. En cuanto al verbo, ya hemos visto también por la parte de la oral, nos referimos a la oración, a las alabanzas, que son las canciones dedicadas a Cristo, digo, a Dios, a Cristo. En cuanto al verbo físico, nos referimos al mismísimo Jesucristo y a las acciones, que son seguir el Evangelio. En cuanto al verbo escrito, es básicamente esto, la palabra. Entonces, estamos viendo en este versículo que el verbo es Dios. Si nosotros tenemos ganas de tener comunión con Dios, obviamente están los medios de la oración y las alabanzas, pero uno de los más importantes es leer su palabra. Cuando leemos la palabra, estamos con Dios porque Dios es la palabra, Dios es la Biblia, Dios son las enseñanzas que nos da. Entonces ya comprendimos, el verbo es Dios en todas sus tres fases y de manera muy directa, el Dios es su palabra, Dios es la Biblia. Luego, el verbo, en el principio era el verbo. Este versículo se refiere a que en el principio de todo fue Dios. Fue Dios y Jesucristo. Vemos, en el principio era el verbo, y como vemos que el verbo es Dios, en el principio era Dios. Y el verbo era con Dios. De igual manera, en otros evangelios, por ejemplo, en Primera de Juan, que es evangelios más adelante, nos dice que Jesucristo es el verbo de vida. Entonces nos damos cuenta que en el principio de todo, o sea, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios con su Hijo Jesucristo. Y Dios es la palabra, es el verbo oral, escrito y el físico, pero a grandes rasgos es la palabra en sí. Espero haya quedado claro. Puede que sea tal vez al principio un poco complejo entender este versículo, pero a grandes rasgos, Dios es el verbo. Dios es la palabra. Ya vimos que el verbo se divide en tres. Y en un principio, antes que existiera cualquier cosa, estaba Dios con su Hijo Jesucristo, que también se le llama el verbo de vida. Continuando con el segundo versículo, dice, este era en el principio con Dios. Ahí se refiere al verbo de vida que es Jesucristo, que les comento. Continuando con el tercer versículo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Aquí qué nos quiere decir? Que Jesucristo estuvo en el principio, colaboró con la creación. Si nos vamos a Génesis, podemos ver que, claro, Dios dice, yo separé el día de la noche, en el día 1, en el día 2 y todo esto, pero cuando llega a la hora de hacer al hombre, dice, hagamos al hombre, me parece, conforme a nuestra semejanza. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando hablamos, o sea, la palabra hagamos se refiere a un plural, no está hablando solamente de Dios, está hablando de que Jesucristo y Dios colaboraron para hacerlo. Es por esto que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Dios mismo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, recordando que también Jesucristo colaboró con la creación. Continuando en el cuarto versículo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchas veces en la Biblia vamos a ver adjetivos como la luz, las tinieblas. En el caso de la luz, es un adjetivo que se le da a Dios y a Jesucristo. Los hermanos ya deben de conocer, hay un versículo que dice Jesús, en donde dice, yo soy la luz del mundo. En otros versículos también se les denomina a Dios que es luz. A lo que vamos es que la vida de los hombres, de todos los hombres, sean creyentes o no creyentes, creen, o sea, dependen de la voluntad del Padre para que les dé vida. Es decir, todos dependemos de que Dios diga, tú vas a seguir teniendo vida. De eso dependemos todos.
En Él estaba la vida. En Dios está que podamos seguir viviendo, tener aliento. El aliento de vida proviene de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando nos referimos a la luz, nos podemos referir tanto a Cristo, tanto a Dios, como a las buenas obras, o como a los cristianos que siguen su palabra. Esos adjetivos se les puede adjudicar a la luz. La vida era la luz de los hombres. Entonces, si lo cambiamos, la vida de los hombres era Dios, porque todos dependemos de Él para vivir. Eso fue por el cuarto. Vamos al quinto versículo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya platicamos que la luz es un adjetivo para Cristo, para Dios, para los creyentes en Él. En cuanto a las tinieblas, se refiere a todas aquellas personas no creyentes y también entidades malignas como los demonios. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece, es decir, no hay demonio, no hay ente maligna, no hay nada malo que le pueda ganar a Dios. Nada en este mundo le puede ganar a Dios, nada. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que uno puede estar tranquilo cuando acepta a Cristo, porque aceptando a Cristo aceptamos a Dios, que cualquier tipo de ente maligna no nos puede hacer a nosotros ningún daño, porque nosotros confiamos plenamente en Él y la luz siempre vence a las tinieblas. Continuando, en el sexto versículo dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí nos referimos a Juan el Bautista, no Juan el que escribió este evangelio. En el séptimo, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, sabemos que Juan el Bautista obviamente bautizaba en el río Jordán, pero parte de la misión de Juan el Bautista fue predicar el arrepentimiento. Entonces, Juan, aparte de predicar el arrepentimiento, predicaba de que ya estaba cerca la venida de Jesucristo. Decía, no, es que va a venir, el Mesías ya no tarda en aparecer y a él es al que le deben de creer. Yo lo que les predico es el arrepentimiento, que es el primer pasito para aceptar a Jesucristo. Es por esto que en el séptimo versículo dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él da testimonio de la luz porque está dando testimonio de Cristo. El primer paso para aceptar a Jesucristo es el arrepentimiento, además de que hablaba de Jesucristo. Dice, a fin de que todos creyesen por él. En el octavo, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista a sí mismo no se decía, no, yo no soy el Mesías, yo soy al que le deben de creer. No. Él nunca dijo eso. Él dijo, va a venir alguien después de mí, eso lo vamos a ver más adelante, que se refería a Cristo. Me perdí de ese testimonio. Aquí dice, él no era la luz, o sea, él decía, créanle a él, yo solamente estoy dando como el camino, yo solamente estoy poniendo como la alfombra para que él pase de manera más sencilla, sino para que diese testimonio de la luz. Espero hasta ahí quede todo claro. Si tienen alguna duda, interrúmpanme. Entonces, él asimismo dijo, yo no soy la luz, yo vine a testificar acerca de la luz. Créanle al que va a venir, a Jesucristo. En el noveno, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí cuando dice luz verdadera, se refiere a la original. Recordemos que el diablo siempre busca la manera de copiar las cosas y el nombre del diablo, me parece que antes de que lo venciera, Abner creo que sabe más de eso, su nombre anterior era Lucifer, ya después cambia a Satanás, después de que me parece que lo vencen, era Lucifer, y Lucifer
significa el portador de la luz. Es a lo que se refiere aquí, si no, corríjanme, dice, aquella luz verdadera. La luz verdadera se refiere a Cristo, no al portador de la luz que es el diablo. El diablo, recordemos que siempre es copión y siempre ve la manera de que incluso cristianos se desvíen por otras cosas. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Recordemos que también el mismo versículo lo dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Entonces, que alumbra a todo hombre porque Él es la verdad. Es a lo que se refiere. En el 10º versículo nos dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Jesucristo vino. Jesucristo vino y aparte de que Él colaboró con la creación, Él sigue vivo y por Él fue hecho el mundo. El mundo no le conoció, se refiere a que a pesar de que Él vino a hacer su sacrificio, claro, hubo gente que lo siguió, hubo gente que creyó de corazón y hay gente que creemos de corazón que Él es el camino, la verdad y la vida, pero cuando se refiere al mundo en general, se refiere a la gente, a los no creyentes, básicamente. Entonces, en el mundo estuvo, o sea, se hizo real, se hizo físico, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, es decir, el mundo no creyó en Él. O sea, claro, hay creyentes, pero la gran mayoría de la gente no cree en Jesucristo, que es el medio para llegar al Padre. Es a lo que se refiere. Otra cosa importante es que hemos visto que el mundo, en ministraciones pasadas y muchos versículos que vienen, que el mundo está dominado por el maligno. Y cuando el mundo está dominado por el maligno, o sea, no hay aquí hay de dos sopas, o estás con la luz o estás en las tinieblas. Es a lo que se refiere este versículo. Entonces, pero el mundo no le conoció. El 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo tuvo la misión y sigue teniendo la misión, pero en el momento que estuvo aquí físicamente con nosotros, tuvo la misión de predicar el Evangelio. Juan el Bautista ya le había preparado el camino diciendo, bueno, yo ya les hablé del arrepentimiento, que es el primer pasito para acercarte a Cristo. Recordemos, Romanos 10:9, aquel que creyere que Jesucristo es el Señor, aquel que creyere que Jesucristo es aquel que dijere que Jesucristo es el Señor y creyere de corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Entonces, el primer paso es arrepentirse. Luego, a lo que va con esto es que tuvo la misión de predicar el Evangelio de Dios. Sí, aparte los apóstoles después, pero Él vino a hacerse realidad, a cumplir la profecía que en los evangelios del Antiguo Testamento habían dicho de que iba a venir un Mesías. Vino a predicar del Evangelio, vino a predicar no solamente de eso, sino también vino a cumplir su misión porque se sacrificó por ti, por mí, por todos los que estamos aquí y por todos se sacrificó para que en algún momento de nuestras vidas, si lo aceptamos, tengamos la oportunidad de tener la salvación. Porque recordando, o sea, nosotros no... Claro, ahorita hay dos formas de vida. Está la vida terrenal aquí y está la promesa de la vida eterna, que es la salvación. Y para acceder a esa salvación, uno tiene que creer de corazón en Cristo. En Cristo. Eso es a lo que se refiere a lo suyo vino. O sea, su misión aquí en la tierra, predicar el Evangelio y hablar de la salvación y aparte ser el sacrificio para que nosotros pudiésemos tener el acceso, para que sea nuestro abogado en el momento de que nos juzgue Dios. Y cuando dice, y los suyos no le recibieron, se refiere, sí, al pueblo judío, pero se refiere en general a las personas.
porque en ese momento que estaba Jesucristo, sí, no lo aceptaban porque decían, no, es que no es posible que tú seas el Mesías, no le creyeron, pero no solamente se remonta a esa época, sino también se refiere a la humanidad en general, o sea, a todos. Los suyos no le recibieron, o sea, la gente no cree en Cristo. Seguimos con el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está muy claro este versículo. Al momento en el que tú aceptas a Cristo, literalmente, te constituyes un hijo de Dios. Más adelante vamos a ver de quién era nuestro verdadero padre antes de aceptar a Cristo, pero vamos poco a poco. Pero en el momento en el que tú aceptas que Jesucristo, o sea, crees en Jesucristo de corazón, te constituyes un hijo de Dios automáticamente. Entonces, continuando con el 13avo, dice, los cuales, se refiere a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se refiere, o sea, el que tú puedas ser un hijo de Dios no depende de tu linaje, no, pues es que yo soy el príncipe tercero de tal y nada más mi linaje. No depende de eso, no depende de que le caigas bien al pastor, no depende de nada de eso. Y eso incluso puede llegar a pasar en iglesias cristianas. Por eso es muy importante la lectura de la palabra. Muy rápidamente estuvimos en una iglesia, yo estuve en una iglesia con mis padres que se decía cristiana y yo les comparto el testimonio que no le dejaban, el pastor no le dejó bautizar a uno de los chicos, o sea, eso no se hace. Incluso aunque se diga ser cristiana una persona, si no sigue el evangelio, aguas, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, ¿No dejó qué, perdón? ¿mande? ¿Que no dejó qué, el pastor? Que no dejaba que se bautizara el chico, o sea, el chico se quería bautizar, pero no lo dejaba. Que O era de sea, precioso y todo. ajá, o sea, no es voluntad del pastor, no es voluntad de tu papá, de tu mamá, no es voluntad, no tienes que ser descendencia de alguien, o tu familia que tenga poder o dinero, eso no interviene aquí. Si tú tienes la decisión de hacerlo, con tu oración de fe te constituyes hijo de Dios y siguiendo sus mandamientos, claro. Pero les comparto el testimonio porque llega a pasar, para que nadie les niegue poder ser hijos de Dios. Es por eso importante que lean. Claro. Seguimos en el 14. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo ya sabemos que se puede referir a Dios y el verbo de vida que es Jesucristo. Aquí nos referimos a Jesucristo. Aquel verbo que estaba con el Padre fue hecho carne, es decir, Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesucristo vino, habitó en el pueblo judío, obviamente, y obviamente era milagro tras milagro, sanaba gente, le daba vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Lleno de gracia y de verdad, es lleno de gracia, es decir, como lleno era un regalo y de verdad, porque él era el Mesías, el verdadero Mesías. En el 15º dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos por partes. Suena un poco complicado al principio, pero vamos por partes. Cuando dice se refiere a Jesucristo. Este es de quien yo decía. Este es Jesucristo. El que viene después de mí. En la escritura, digamos, en la historia, como si fuese una película, en la película apareció primero Juan el Bautista preparando el terreno. Es por eso que en el versículo dice, el que viene después de mí. Después de Juan el Bautista aparece Jesucristo. Luego continuamos. Es antes de mí. Obviamente, Juan el Bautista reconoce el poder, la divinidad de Jesucristo y dice, es que Él es mucho más que yo, es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos que Él estuvo desde la fundación del mundo, ¿vale?
Entonces, básicamente lo que quiere decir es que apareció Jesucristo después de Juan el Bautista y Juan el Bautista dice, no, pues es que Él es el Hijo de Dios, o sea, yo soy un simple mortal. Continuamos en el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí se refiere a que si tú decides constituirte un hijo de Dios, obviamente aceptando a Jesucristo, tú tomas de Jesucristo el acceso o el poder tener como un boleto para poder llegar a la salvación. Es por eso que aquí se refiere a que porque de su plenitud tomamos todos, de su sacrificio en el madero tomamos todos, es decir, todos podemos tener acceso a la salvación. El punto es aceptarlo y seguir los mandamientos. Y gracia sobre gracia, aparte regalos sobre regalos, milagros y demás bendiciones con las que te puede bendecir, con las que te puede brindar Dios. Continuando con el 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera muy rápida, la ley, aparte de los 10 mandamientos, incluye mucho, o sea, eran mucho más mandamientos que 10, eran ciertas reglas que debían seguir el pueblo judío y las siguen llevando a cabo, pero esas reglas eran literalmente, si no haces esto, ya pecaste y ya no tienes acceso a esa, sí, ya no tienes acceso, como digamos, a esa salvación, a esa vida eterna. En cambio, la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Muchas veces a estos tiempos le llaman el tiempo de gracia porque dicen con que solamente creas de corazón, y sí, creer, pero también actuar, vas a ser salvo, vas a tener vida eterna. Es por esto que Jesucristo nos abre el panorama, o sea, dice, sí, pecaste, entiendo que pecaste, pero arrepiéntete verdaderamente y es como yo te perdono, pero ya no vuelvas a caer en ese mismo pecado y sigues conservando tu salvación. Luego, en el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Básicamente, como Jesucristo está ahorita con el Padre, es por esto que viene a la tierra a hablar de su Padre, de su Evangelio, diciendo, no, es que la salvación, curando gente, el chiste es que vino a predicar con todo y ha sido el mayor ejemplo. No hay ser humano que sea perfecto como Él lo ha sido, porque gracias a su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Él vino a hablar de lo que vio de su Padre. Él vino a dar a conocer, aparte de la palabra, la misericordia y el amor de su Padre. Y eso es todo por parte del primer subtítulo, de mi parte. Amén, gloria a Dios, gracias a Dios por esto. Muy bien, vamos con el segundo subtítulo. Algo que quiero aclarar ahorita es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está entrelazada. Y como el Capitán América, vamos a tener que empezar a entender las referencias, ¿sale? Vale, segundo subtítulo dice así, testimonio de Juan el Bautista. Si voy muy rápido, por favor, díganme. Si no les queda claro algo, por favor, díganme. Va, testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Recordemos un poco, los sacerdotes de los judíos del antiguo pueblo de Israel eran los levitas. Ellos hacían holocaustos, limpiaban el templo, todo el tabernáculo, ¿sale? Muy bien. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Entonces confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le regresaron la pregunta y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? A ver, vamos a detenernos aquí. ¿Por qué los fariseos
o los judíos le están preguntando a Juan Bautista, ¿eres Elías? Bueno, pues la respuesta, iniciamos con las referencias, está en Malaquías, vamos para allá, Malaquías 4, versículo 5, último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículo 5, dice así: He aquí que yo os envío al profeta Elías antes del día de Yahvé, grande y terrible. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el profeta Elías fue un gran profeta que hizo que no lloviera en la tierra durante muchos tiempos. Para más información, revisen los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, ¿vale? Entonces, el Espíritu Santo anteriormente en el Antiguo Testamento iba a sí, realizar una tarea por parte de Dios. Abner, Abner, Entonces, Abner, se te trabó un ajá, poco y no se te entendió la primera parte que dijiste. ¿ya me Después escuchan? de que dijiste que podíamos leer en primera y segunda de Samuel quién era Elías, a partir de ahí ya no se te entendió, sí. Ok, ¿ya me escuchan bien? Sí, ok, muy bien. Entonces, a ver, al Antiguo Testamento, eh, el Espíritu Santo dirigía o estaba en personas que Dios escogía, solamente una persona, que era un profeta, alguien que iba a realizar algo. Entonces, que en Malaquías nos está diciendo que antes de que venga el día de Yahvé, el día de Dios, vamos, que Dios va a estar entre nosotros, yo envío al profeta Elías. Pero lo que aquí los judíos están confundiendo, ellos piensan que Elías literalmente iba a volver. Recordamos que Elías subió en un carro de fuego. Entonces, ellos decían que Elías volvería literalmente, en 3D, físicamente. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que yo enviaré el espíritu, ¿sí?, de profecía, el espíritu de... El mismo espíritu que yo le di a Elías, ese es el espíritu que yo le voy a dar al siervo que venga antes del día de Yahvé. ¿Sale? Antes del día de Dios, ¿vale? Ok. ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Y le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? ¿Para, para qué debemos, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ah, caray, pues ¿qué rayos dijo el profeta Isaías? Muy bien, otra vez referencias, vamos a Isaías 43, libro del profeta Isaías 40, versículo 3. Dice así, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien, entonces estamos viendo como que Antiguo Testamento habla de Yahvé, de Jehová, Nuevo Testamento está hablando de Jesús. No les voy a hacer spoilers, ¿va? Pero tengan con esa idea, ¿vale? Ok, entonces ya estaba profetizado que vendría Juan el Bautista. Y dice, y los que habían sido enviados eran los fariseos. Bueno, ya creo que les había quedado claro. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué quiere decir esto? Juan bautizaba en el agua, hacía un bautismo físico. Cuando dimos la administración, si no me equivoco, creo que fue el bautismo. Bueno, revisen vuestros Del canales, por Espíritu favor. Santo. El Espíritu Santo, ajá. Yo les mencioné, gracias hermano Vero, que había dos bautismos. El bautismo físico, que es en agua, ¿sale? Y el bautismo ¿en qué? En el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, esto es lo que le está diciendo Juan. Yo bautismo en agua, claro que sí, pero el que viene después de mí
es quien los va a presentar ante Dios, ante el Padre, o es el quien les dará el Espíritu Santo. ¿Sale? Segundo subtítulo, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en el mundo nos dicen, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin siquiera saber qué significa. Recordemos en el Antiguo Testamento que Dios pedía holocaustos, pedía sacrificios de animales. Uno de los requisitos para que un cordero, un carnero, una oveja fuera ideal para el holocausto y así era expiación por mis pecados, por nuestros pecados en el Antiguo Testamento, es que tenía que estar limpio, no impuro, sin ninguna mancha, perfecto, ¿sale? Para que Dios aceptara. Es por eso que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el sujeto, he aquí el Mesías, he aquí el ser humano que nos va a redimir a todos parejo. ¿Sale? Muy bien. Como Siguiente, decía versículo 30. Jesse, el verbo hecho carne. Exacto, he aquí el verbo hecho carne. Gracias, hermano. Bien, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué quiere decir esto? Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que yo estuviera en este mundo, él ya existía. ¿Sale? Porque era primero que yo, porque reafirma su preexistencia antes de que Juan estuviera en esta tierra. ¿Sale? No les voy a hacer spoilers de más cosas adelante, pero un versículo que se relaciona con esto es cuando los judíos le dicen a Jesús, oye, pues tenemos de padre a Abraham, y Jesús les dice, antes de que Abraham fuera, se refiere a él como Yahvé, se refiere a él como yo soy. ¿Sale? Bueno, en fin. Dice, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, pues esto vine yo bautizando con agua. O sea, para que fuera manifiesto a Israel, al pueblo de Dios, el bautismo con agua significaba el arrepentimiento. La palabra en hebreo es teshuvah, que es cuando tú te arrepientes de lo que estás haciendo y vuelves a los caminos de Dios. Eso es la teshuvah, ¿sale? El arrepentimiento son sinónimos, ¿sale? Bueno, dice, también dijo Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo, la otra parte de la Trinidad divina, esa proyección de Dios en forma de paloma que se prostró, que se puso encima de Jesús, dando la señal de que Él era. ¿Sale? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sale? Es reafirmar todo lo que ya les dije. Bautiza, agua, arrepentimiento, teshuvah, Jesús, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sale? Para que te guíe. Siguiente subtítulo, los primeros discípulos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué sería interesante mencionar, Abner? Cuando comentaste lo del el porqué del sacrificio, ¿no? ¿Por qué empezó esto de los sacrificios? ¿Por qué tiene que ser a través de un sacrificio la expiación o el perdón de los pecados, ¿no? Y esto viene de cuando Adán y Eva pecan y Dios les cuestiona el por qué Adán les habla a Dios en el Edén y se esconden ellos porque lo que todo mundo ya generalmente sabe, ¿no? Que la serpiente los tentó, comieron del fruto prohibido y luego se escondieron porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y cuando Dios les habla, se esconde Adán y le dice, es que estoy desnudo, ¿no? Y les dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo?
Entonces ahí es cuando ya desvela Adán que por su mujer comió el fruto prohibido y se echan mutuamente la culpa, ¿no? Dice, pues la mujer que me diste, por su culpa yo me metí el fruto prohibido, ¿no? Y luego Eva no asumió tampoco responsabilidad y culpó a la serpiente. Y por no asumir ese pecado, Dios los castiga y los expulsa del Edén, pero antes de que los expulse les hace túnicas de piel. Y ahí es donde se hace el primer sacrificio por los pecados. Y de hecho fue un acto de amor de Dios, porque a pesar del pecado, nos damos cuenta que Él nos ama, ¿no? No los votó y a su suerte, sino que sí tenían que asumir una responsabilidad, pero a la vez les ayudó, ¿no? Porque los cubrió, digamos que los tapó, ¿no? Porque sabía que iban a sufrir las inclemencias ya del tiempo. Entonces de ahí viene el primer sacrificio y por eso a Cristo también le llaman el Cordero, ¿no? Porque los judíos en todas sus liturgias tenían que hacer sacrificios para el perdón de los pecados físicamente, pero después que viene el Mesías tuvo que ser sacrificado como cordero, pero por esa raíz viene todo esto de los sacrificios, ¿no? Ya. Sí, así es. Gracias, amada hermana Vero. Gracias, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sale. Entonces, espero que les haya quedado claro. ¿Vale? Seguimos con los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscas? Bueno, ¿qué buscáis? Y dijo, y ellos le dijeron, Rabí. Rabí es una palabra hebrea que quiere decir maestro. Pero, ¿cómo les puedo decir? Como cuando tú te refieres, como cuando nos referimos a un profesor, oiga profesor, o no sé, oiga doctor, oiga ingeniero, no sé, es lo mismo, o sea, pero es porque alguien que te va a enseñar, que te va a ministrar en las cosas de Dios. Ese es un rabí. No confundir con rabino. Rabino es igual, sí, un maestro, pero de la ley judía, ¿vale? Ya, solamente quería hacer esta aclaración, ¿vale? Rabí, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Traducido es el Cristo. Entonces, Mesías viene de Mashiach, que es, ¿cómo les puedo decir? Un liberador, alguien que redime, que guía otra vez al pueblo de Israel. Y Cristo es como su similitud, su símile, su homólogo, su sinónimo. Ajá. No me acuerdo muy bien si es en griego o en romano. Si alguien lo sabe, por favor, dígame. Ajá, pero más que nada es como un redimidor, ¿no? ¿Sí? Cristo es un redimidor, alguien que se sacrifica por el pueblo escogido por Dios, por el pueblo, por toda la humanidad, ¿sale? Entonces, son similitudes. Mesías, Cristo, es lo mismo, ¿sale? Vale, entonces dice, hemos llegado al Mesías, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sale? Aquí es cuando Jesús le cambia el nombre a Simón, le pone Pedro, pero otros dicen Cefas. ¿Cuál es la diferencia? Que Cefas es hebreo, bueno, arameo, porque Jesús hablaba arameo, y Pedro ya es griego, ¿sale? Pero igual, otra vez volvemos a lo mismo, son símiles, son homólogos. Vale. Tercer subtítulo. Jesús llama a Felipe y Natanael. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. A ver, vamos a tener aquí. Hasta este punto, cuando un rabí reclutaba, bueno, más bien, ¿sí?
Pausa, trabó pausa. Abner. Se cortó un poquito. Sigue trabado, creo. ¿Te me acordó otra vez, Todo se te cortó. chicos? Desde sígueme. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, rápido. Cuando un rabino le decía a un talmid, o sea, un maestro, a un alumno, ven y sígueme, es porque lo iba a hacer su talmid, su discípulo, su alumno, ¿sale? Entonces Jesús, cuando va a reclutar a los discípulos, le dice, ven y sígueme, ¿va? Porque iban a seguir sus caminos. Él es el que les iba a enseñar. Entonces, y era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto? Un israelita, sabemos que Jesús pues vivía en Israel, ¿sale? Era de la tribu de Judá, pero lo que llama aquí la atención es que no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús cumplía al pie de la letra la ley, No había corrupción. ¿sale? Cumplía al pie de la letra la Torah. Chicos, Se te está Sí, trabando pero- otra vez. ¿Ah? Se te trabó. ¿Sí nos escuchas? ¿me Sí, a ver, habla. No, lo silenció Abner. Sí. En lo que se vuelve él a integrar, quería comentar la parte donde dice en el 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Y por qué le dice, de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una zona tan pequeñita, tan menospreciada, donde decían, ay, imagínense, habiendo zonas mucho más importantes geográficamente hablando, como por qué de Nazaret va a salir algo bueno, ¿no? Algo importante. Pues sí, algo que pudiera hacer historia, ¿no? Por ejemplo. Y es que en Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Nazaret era eso, ¿no? Lo que no es, para que no se jacten los que según tienen más nivel ante el mundo. Por eso es, ¿no? Y Abner, ¿sí nos escuchas ahora sí? ¿Sí? Ya. Te doy la palabra, hermanita. Muy bien. De hecho, a mí me gustaría decir algo. ¿Me escuchan bien? Sí. Así como comenta Vero, que de dónde viene, ¿no? De Nazaret. Pues bueno, también el pesebre en medio de animales, de vacas, o sea, digo, siendo el rey de reyes, el hijo del creador, el unigénito del creador, y que haya nacido ahí, o sea, fue como una cachetada con guante blanco, ¿no? Para todos los que se jactaban de cunas de oro y demás. Amén, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ya me escuchan súper bien, ¿verdad? Espero y así sea. Si no me avisan, por favor. Ya te escuché. Bueno, a ver. Aquí, bueno, entonces, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, o sea, era perfecto, cumplía toda la ley, buen hombre, etcétera, 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 cumplía con cada punto y coma de la Torah, ¿sale? Muy bien. Entonces, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi
¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo, antes de que Felipe te llamara, estando debajo de la higuera, ¿qué quiere decir esto? Le está diciendo algo que solamente Natanael sabía, que no se lo había contado a nadie, y sobre todo, pues sí, que solamente era propio de él, solamente él lo sabía, y Jesús se lo está declarando, ¿sale? Entonces le respondió Natanael diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, lo que ya sabemos. Entonces le respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué le está diciendo aquí? Por eso chiquitito que solamente te dije, ¿crees? Y muchas veces Dios nos hace una revelación que solamente nosotros sabemos y dices, no, sí. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces le dice, cosas que estas, mayores que estas, te voy a mostrar. ¿Sale? Entonces, aquí se comprueba que ni aún el pensamiento más recóndito o nuestra mayor imaginación se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Muy bien, y le dijo, de cierto os digo, he aquí en adelante veréis el cielo abierto. Perdón, es que me gusta muchísimo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra referencia está, vamos por favor rápidamente al libro de Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Versículo 12. Génesis, capítulo 28, versículo 12. Dice así. Y pues... Perdón, lo siento, perdón, yo me equivoqué. Es Génesis 41:55. Discúlpeme, perdón. En verdad, lo siento, perdón. Lo siento. Génesis 41:55, por favor. Perdón, lo siento, hermanos, perdón, ya lo siento. No se enojen, por favor, vamos a calmarnos. Muy bien, entonces, Génesis 41:55. Ahora sí, dice así. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo aclamó Faraón. No, creo que sí estabas bien en el 28. Sí, era 28. Sí, porque Génesis 41:45 dice, y llamó Faraón el nombre de José. Sí, era el 28:12 que decía, solo que más adelantito venía lo de Los Ángeles. ¿Querrás decir el que dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella? Traes el micro apagado, hermanito. Perdón, chicos, ¿sí me escuchan bien? Es que Sí. todos se me quedaron trabados y no sé qué pasó. Entonces, bueno, a ver. Entonces perdón, otra vez, una disculpa, sí es Génesis 28:12, por favor. ¿Va? En donde está la escalera de Jacob. Uh-huh. ¿Va? Muy bien. Sí, ya, vale. ¿Alguien ya lo leyó? Sí. ¿Sí? Sí, ya Qué caray. Bueno, sí. Te lo Vale, vuelvo a entonces, leer, si lo quieres. que quiero... Ok, vale, entonces, Génesis 48:12. Y soñó, y aquí
una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Quiero saltar también el 13 que dice, he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, Dios de tu padre, el Dios de Isaac, de la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a toda tu descendencia. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? De aquí, de ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre y una escalera que baja sobre ángeles. Entonces, Génesis, otra vez vuelvo a lo mismo. Génesis está hablando de Yahvé. Nuevo Testamento, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Sale? Quédense con esa duda, ¿vale? Porque ya iniciamos el capítulo 2. ¿A quién le toca el capítulo 2? Alex. Alex. Ok, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresal. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, aquí ya nos estamos dando cuenta de la gloria, de la gracia de la cual habla Juan sobre esta persona. Ya lo estamos viendo. Ya no está hablando a futuro, ya es un hecho que llegó este verbo hecho carne y ya está haciendo milagros, o sea, ya se está viendo, ¿no? Ya no hay de otra. Ahora, Alex, mándeme. ¿vas a hacer más explicaciones o ya vas a pasar a Jesús purifica el templo? Bueno, lo leí todo y si quieren lo desglosamos o ya me paso el que viene. No, pues lo ¿Comentar desglosamos. algo? Sí. Ok. Bueno, a ver. Gracias, Alex. En el versículo 3 y 4 dice, y faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino, y Jesús respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no viene mi hora. A ver, ¿cómo les puedo decir? Cuando dimos el tema de religión y relación con Dios, yo les dije que los cristianos tenemos una celebración que yo pienso que después del bautismo es algo muy, muy significativo propio de nuestra religión, de nuestra forma de ver, que es la Santa Cena. ¿Sale? La Santa Cena o la Cena del Señor o la Pascua cristiana, como lo quieran ver, es lo mismo. ¿Sale? Pero lo que aquí...
Roy se va. Con cuidado, Roy. Dios te bendiga muchísimo. Cuídate mucho, Roy, amado hermano. Bye, Roy. Cuidado, Roy, Dios te bendiga. Muy bien, entonces yo les decía, el significado del vino en la Santa Cena es que la sangre de Jesucristo que fue derramada para expiación para limpiarnos a nosotros, ¿sale? Entonces eso es lo que le está diciendo a su madre, o sea, él está diciendo, ¿no tienen vino para festejar? Él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, es decir, aún no ha llegado mi sacrificio, aún no ha llegado sí, mi hora, ¿no? De redimirme, de ofrecerme en holocausto. ¿Sale? En el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En la tradición judía, cada que alguien dice eso ante un cúmulo de personas, queda él como ¿cómo les diré? Como anfitrión, ¿vale? Como anfitrión, como un anfitrión, como alguien que queda al mando, ¿sale? Es por eso que lo dice, ¿sale? Como cuando Faraón le dijo a sus súbditos de José, hagan todo lo que él le dijere, ¿sale? Había otro, pero no me acuerdo qué. Ya, es todo. ¿Alguien quiere grabar algo más? No. Prosigamos, Ok. Alex. Continúo. Entonces, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿A qué le suena eso hoy en la actualidad? Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, esto a mí me hace mucho sentido a la manera en la que podemos interpretar la palabra hasta el día de hoy. O sea, muchas veces la palabra de Dios, muchas veces habla literal y muchas veces habla por medio de maneras codificadas, que solamente si estamos bien chispas y bien atentos en santificación, en comunión con Dios, pues vamos a entender, ¿no? Porque digo, a pesar de que pasó, para muchos, pues pudo haber sido un evento que a lo mejor nunca relacionaron. Sin embargo, pues aquí lo estamos viendo y depende mucho de la comunión que tengamos con Dios para recibir la sabiduría y los mensajes que Él nos quiera dar. Porque a final de cuentas, quien no cree, pues no tiene este hermoso regalo, ¿no? De hecho, bueno, ahorita que tengo la palabra, quería aprovechar justamente con lo que decía Jesse el hecho de que nosotros ya tenemos nuestro pase para el cielo, nuestro boleto. Ayer en una prédica yo escuchaba al pastor que decía que es como si nos invitaran a una fiesta y el único requisito es que tuviéramos un traje, un smoking, vamos a decirlo, o en el caso de las damas, un vestido precioso de gala.
Y por ahí ya tienes el vestido, ¿no? Que fue haber aceptado a Cristo, a lo mejor la relación que has creado. Pero, ¿qué pasa? El pecado que hace con nosotros ensucia el alma, nos ensucia de alguna manera. Entonces, definitivamente el regalo que Dios nos dio, si lo queremos de este modo, es el smoking, es el vestido de gala, que definitivamente debe ser hermoso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando cometemos pecado? Se ensucia, pero por eso ya no podríamos entrar a esa reunión. Sí se podría, porque sigues mostrando ese traje hermoso, esa vestimenta de gala, pero ¿para qué entrarías así? ¿Para qué entrarías sucio? ¿No? Entonces, digo, lo comento porque aquí también me hizo sentido. Y bueno, ¿en cuál me quedé? Perdón, hermanita. Y Si los quieres, judíos respondían, ¿mandé? en lo que checas en cuál te quedaste, Alex, sería bueno definir quiénes son los cambistas, ¿no? Porque cuando dicen que Jesucristo halló en el templo a los que vendían y a los cambistas, claro, tenían todo un negocio afuera de donde se supone era una casa de adoración. Y los cambistas, chicos, son los bancos de hoy en día que conocemos. Entonces, a ver, a lo que va Sí. esto, porque Dios les azota y los quita de ahí, no es un negocio la religión, no es un negocio nuestro acercamiento con Dios. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra, no podemos estar vendiendo cosas o estar metiendo algo de provecho para nosotros, económico, mezclado con la palabra de Dios. Y hay muchas sectas y muchas iglesias conformadas a nivel mundial que te cobran si te bautizas, te cobran si te quieres confirmar, te cobran si te casas. Eso no está bien. Si el mismo Jesús aborreció a los que estaban mezclando el negocio con la iglesia, mucho más, o sea, debemos de darnos cuenta y tener discernimiento de que no está bien que nos cobren por las liturgias que tengamos que hacer, por ejemplo, un casamiento, un bautizo, o sea, si me entienden, si dice esto en la palabra de Dios, pues, ¿qué podemos esperar, no? O sea, hay que hacerle caso a Cristo y no a lo que nos cuentan, aunque sean líderes a nivel mundial, ¿no? Sí, y justamente tocas un punto importante. Ya ven que yo cuando lo oí les dije, ¿a quién nos recuerda? Porque hoy en día, pues hay N cantidad de pseudo iglesias, por así decirlo, que realmente lo que hacen es lucrar, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque hay una distinción muy importante entre lucrar con la promesa de Dios y otra cosa, ¿cómo se puede decir? Es que no es un lucro. Les voy a poner un ejemplo porque me hace mucho sentido. Hace unos días en la página de la iglesia en la que yo voy, se publicó que se estaba vendiendo una USB con 350 servicios en una USB. Costaba 500 pesos. Y bueno, no se imaginan la cantidad de ataques que recibió la iglesia, que porque cómo vendían una USB con tanta información, a ese costo y bla, bla, bla. Pero es fácil criticar y decir, ya me estás vendiendo una USB con la palabra de Dios y la palabra es gratuita. Pero a ver, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto nos cuesta tener una renta de internet para poder tener un evangelio gratuito, ¿no? Porque en YouTube hay muchísimo material. Ahora, para meterle 300 conferencias, ¿cuánto requirió invertirse? Ajá, ahora la USB a la iglesia pues no se la regalan. Entonces, sí hay que tener cuidado que muchas veces no es tanto que se lucre, sino que pues es por razones lógicas, ¿no? O sea, realmente con una USB pues no se va a hacer rico el pastor, ¿no? Pero hay otras en las que sí se vuelan la barda y, y te lo condicionan a da tu diezmo para que te vaya bien. Y a mí me tocó en una iglesia que te dicen, ¿sabes qué, hermano? Yo sé que la situación está bien difícil. Ve, vende tu casa, nos traes el dinero y tu situación se va a arreglar.
Y entonces ahí sí debemos de tener cuidado porque no estamos confiando en el Padre, sino en la carne. Y entonces ahí vienen las maldiciones, porque la Biblia te lo dice. Maldito el hombre que en otro hombre confíe. Ahí lo estamos viendo súper claro y hay que tener ese discernimiento, porque obviamente un conocimiento personalizado, amplio, le vas a tener que invertir, hasta en la Biblia. La Biblia muchas veces te la regalan y otras veces pues, la tienes que comprar, pero no por eso en muchas ocasiones se lucra con la palabra, porque a final de cuentas, pues estamos en un mundo donde hay sistemas económico y demás, y pues bueno, hay que hacerle a la luchita, ¿no? A final de cuentas, todo lo que recibimos es gracias a Dios y por su gloria. Entonces, también hay que tener esa parte, ¿no? Medio clara y discernir. Pero bueno, ya encontré. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, un poquito regresándonos, pues prácticamente aquí nos reitera que si bien la salvación no es por obras y no se pierde por obras, Dios conoce nuestro corazón. Dios no necesita que 20 hermanos den testimonio de quién eres tú, porque a final de cuentas ese testimonio puede ser vano. ¿Por qué? Porque el único que escudriña el corazón es Dios. ¿De qué me sirve dar, no sé, 200,000 pesos en diezmo a todo el mundo que se me cruzó, si por ahí lo hice con el propio intención de tener un beneficio ante Dios? Entonces, bueno, a mí me hace sentido en esta parte justamente de que Dios, bueno, Jesús, no necesita testimonio de ningún hombre, pues Él sabe lo que había en cada uno de ellos. Y bueno, aquí termina el capítulo 2. Perfecto. Me toca a mí. Amén. Me toca a mí, chicos. Voy con el 3. Dice, el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Para empezar, Nicodemo, bueno, dice un hombre importante entre los judíos. Nicodemo, en relatos históricos dicen que era un miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es la Corte Suprema de la Ley Judía, ¿no? Era un hombre de renombre, de buen puesto. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, es muy importante esta parte, ¿no? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es muy fuerte esto porque justamente los miembros del Sanedrín, los fariseos, que eran todas estas personas doctas, conocedoras de la ley judía y con buena posición, de hecho eran los que gobernaban a los judíos. Uno de ellos, llamado Nicodemo, va de noche con Jesucristo, se le presenta y le reconoce como maestro, como un rabí. Esto es clave, porque va de noche, no va de día. Esto quiere decir que iba con vergüenza, que él no quería que se dieran cuenta sus iguales, que estaba reconociendo a Jesús como judío, porque claro, ¿qué iba a pasar con él? Si tú, o vas con la corriente o vas en contra de la corriente, y más si tienes un buen puesto, muchos de nosotros en la carne diríamos, no, pues mejor no digo nada, aunque reconozco que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, mejor me quedo callado por intereses propios. ¿Por qué? Porque Él, al dar a conocer eso a la luz del día, iban a comunicárselo tarde o temprano a sus superiores o a sus iguales. ¿Y qué le iban a hacer? Le iban a quitar su posición. Eso quiere decir que para Nicodemo era mucho más importante su posición y lo que pudiera hablar la gente o sus iguales que reconocer a Jesús. Por eso pasa lo siguiente. Dice, responde Jesús,
de cierto te digo que el que no nace de nuevo, ay, perdón, me salté uno, voy en el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Y en el 3 dice, responde Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya le está dando ahí la clave Jesús a Nicodemo y está hablando en un nivel que no cualquiera le iba a entender. Le está hablando a un supuesto conocedor de la ley judía, ¿no? ¿Por qué digo supuesto? Porque Nicodemo le contesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí le está diciendo una completa tontería, como nosotros decimos las mismas tonterías cuando no tenemos el entendimiento de la palabra. Porque Jesús no se estaba refiriendo a eso. O sea, él estaba pensando en algo físico, o sea, nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Meterme directamente en la panza de mi mamá y volver a nacer? Y a eso no se estaba refiriendo Jesús. Dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí dice algo muy importante que también tocó Abner, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí volvemos otra vez al proceso del cómo nosotros podemos reconocer a Cristo para poder ser parte de ese ejército de Dios y después, obviamente, poder entrar al reino de Dios. Y dice agua y espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay que recibir a Cristo para que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo, y el hecho de que estemos sellados con el Espíritu Santo es el bautismo de fuego. Y el de agua, obviamente, es el arrepentimiento, es el que proclamaba Juan a todas las personas para que reconocieran que sí son pecadores, para que reconocieran que necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y declarárselo a Dios, para que entonces así el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede morar en la inmundicia. Y de hecho, aún en el camino de Dios, nosotros, aunque pequemos, no es que se vaya el Espíritu Santo, sino que se apaga. Es como una flamita que se aviva y se apaga. Y si nosotros estamos haciendo cosas malas, estamos viendo cosas que no, o estamos desviándonos del camino, se disminuye esa flamita, se constriñe. Y cuando nosotros estamos bien en el camino, estamos haciendo la voluntad de Dios, avivamos esa llama y es cuando Dios nos da más entendimiento de las cosas o nos habla más fuerte. Entonces, ¿qué dice? Le está dando otra clave a Nicodemo, ¿no? Jesús. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, eso lo dice Jesucristo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos nacidos de la carne. Antes de ser creyentes en Cristo, todos somos nacidos de la carne. ¿Por qué? Pues porque venimos de un padre y de una madre biológica y somos carne. No somos hologramas, somos carne y somos sangre. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros en el momento que reconocemos a Cristo, nosotros volvemos a nacer de nuevo y somos ya bautizados en el Espíritu. Entonces, eso para Dios es volver a nacer, ser unas nuevas criaturas, donde nos limpia todo el pasado que hayamos tenido, sea bueno, sea medio, porque todos tenemos cola, unos más que otros, pero todos somos pecadores. Entonces, nacemos en espíritu y nos conformamos hijos de Dios. Ya somos espiritualmente hijos de Dios, lo cual es imposible. Ahí hay un aspecto muy importante. Dios creó todo lo creó, lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que hay en él, Dios lo creó. ¿Qué pasa? El mismo Satanás es una criatura, es creado. Nosotros, de hecho, es algo del celo que tiene Satanás para con nosotros como humanos, es que nosotros, a pesar de ser creados también, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo,
nos conformamos hijos, ya no somos creación, nos convertimos en hijos espirituales de Dios por adopción. Somos adoptados por Dios. Entonces esto es muy fuerte porque el diablo no puede pasar a ser hijo de Dios, nunca, nunca lo va a hacer, ni ninguna otra criatura creada por Dios, nunca. Pero nosotros, en el amor que tiene Dios para nosotros, nos permite volver a nacer y ya no ser solamente de carne y sangre, sino lo que a él le importa es que seamos espirituales, que nazcamos de nuevo. ¿Dije bien? Se me fue el... no sé por qué dije nazcamos. Nazcamos. Bueno, nacer de nuevo espiritualmente y ser hijos de Dios. Nadie más puede serlo, ni un animal, más que el ser humano, que fue la corona de la creación. Y luego, ¿qué dice? Denme un segundito. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en el 7 dice, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Claro, el espíritu de Dios mora en todos lados y no sabes de dónde viene y a dónde va. Responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede ser eso? Y dice Jesús, tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. Está siendo sarcástico nuestro Señor Jesucristo. Podríamos pensar que Jesucristo, quizás su comportamiento siempre fue muy lineal, pero Jesucristo tenía mucho humor, demasiado humor. Y aquí está siendo muy sarcástico con él. Le dice, pues si tú eres el maestro, o sea, ¿quieres que yo te explique estas cosas? Dice, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo la del cielo? Y esto, yo creo que esto nos cae, pero a todos, ¿no? Porque a veces nosotros, aunque estemos estudiando la Biblia, queremos entender o sea, toda la mente de Dios, y es imposible porque nosotros tenemos una mente limitada ahora mismo. Dios nos abre esa conciencia si leemos la Biblia y nos dedicamos a Él y nos mantenemos en comunión con Él. Pero aún así, o sea, llegar a la plenitud del entendimiento de la mente de Dios, híjole, yo creo que hasta que venga Cristo y a los que nos toque ser dignos de estar en su reino, yo creo que ahí va a ser donde realmente se nos va a abrir completamente todo el panorama, porque ahora mismo en la tierra tenemos un comprendimiento muy limitado. Y dice, si os he dicho estas cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las del cielo? Y muchas veces nosotros hablamos como creyentes a nuestros familiares o a nuestros amigos y no entienden, ¿no? Pero es que al final de cuentas las cosas espirituales las van a entender las criaturas espirituales y las cosas carnales las van a entender pues todo lo que es carnal, ¿no? Entonces, si somos carne es más fácil entender las cosas carnales, pero lo espiritual está sellado, o sea, es como si tuviera un seguro para que la gente que es carnal no lo comprendiera, y en el momento que recibimos a Cristo podemos abrir esa llave para poder acceder a ese conocimiento espiritual, porque puede ser alguien erudito en el mundo y no va a entender la Biblia, no lo va a entender, no va a entender nada de la Biblia, va a tener muchas dudas, y aún así estando en el camino tenemos dudas. Imagínense a alguien que es totalmente carnal, aunque sea muy inteligente, no va a llegar a comprender una pizca de lo que quiere Dios expresarnos, ¿no? Y dice, y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está hablando de Él mismo, está hablando, se está declarando y testificando que sí es Hijo de Dios. Y a Jesucristo, cuando vean que dice en la Biblia Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, ¿ok? Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre.
Y es que es muy fuerte esto, porque aquí está dando una profecía de lo que a él le va a pasar. En el Antiguo Testamento, cuando viene relatada toda la historia de Moisés, hubo un momento en la que Moisés levanta una serpiente. Yo creo que de este tema tiene más conocimiento Abner, pero les digo yo hasta donde yo en mi entendimiento de lo que he leído sé, y yo creo que me puede ayudar Abner a complementar. Levanta una serpiente en una estaca porque creo que hubo una plaga, ¿no, Abner? Y estaban mordiendo a todas las personas de los que fueron llevados al desierto y estaban muriendo muchos. Entonces, los que veían la estaca con la serpiente sanaban. Y, ¿sí, no, Abner? Sí, sanaban. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la levantó en un madero, Moisés. ¿Qué pasa? Cristo fue levantado y muerto en un madero. Entonces, dice, tiene que ser levantado igualmente el Hijo del Hombre. Está hablando de su crucifixión. Para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Está condicionando que eso tiene que pasar, que Jesucristo tiene que ser sacrificado para que con esa expiación nos abre la puerta a la salvación. Y es muy simple, porque ahora lo único que nos pide en este tiempo de gracia es solamente creer en Él, y eso nos dice aquí mismo, no van a perecer, sino que van a tener vida eterna. Y el hecho, recordemos que creer viene de fe, y la fe viene de la palabra hebrea emuná, que también lo habíamos tratado en otras clases, y es ser fieles. Entonces, el que sea fiel a Él no va a perecer, sino va a tener vida eterna. Aquí ya nos está dando la clave de lo que podemos hacer para poder acceder a esa salvación. Y en este tiempo de gracia es muy, muy, muy sencillo, simplemente reconocer que el Señor es nuestro Salvador, decirlo de nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios mismo lo levantó de los muertos a Jesucristo y seremos salvos. Porque en cuanto entre el periodo de tribulación, ya va a ser muy diferente el acceso a la salvación. ¿Y a qué me refiero? Ese es otro tema de estudio, pero nada más les adelanto tantito. En este momento simplemente es lo que les dije para acceder a esa salvación, pero en el momento que entra la tribulación, si ahorita estamos en dolores de parto, viene la tribulación y la gran tribulación, que van a pasar cosas horribles. Si ahorita nos puede parecer que es feo lo del COVID y de toda esta crisis económica mundial que está y que se viene un crack mundial muy fuerte, si ya nos parece feo esto que está pasando, estos son los dolores de parto, y la tribulación y la gran tribulación no se van a comparar a lo que estamos viviendo hoy en día. Y Jesús nos va a sacar digamos, de ese apuro de vivir toda esa situación tan fuerte que viene a los que son sus hijos, a los que son creyentes, a los que estamos sellados por el Espíritu. Pero si nos quedamos a la tribulación, todavía hay una oportunidad más. Va a haber una sola oportunidad más, pero ya no va a ser nada más creyendo en Cristo, sino que vas a tener que aceptar, y vamos a tener que aceptar, porque nadie hay que jactarnos de que nos va a llevar también en el arrebatamiento. Podría ser que nos quedemos si hacemos algo que no le sea grato para Dios, pero entonces si nos quedamos a la tribulación, hay una oportunidad más, pero vamos a tener que ser mártires. Y si somos mártires, o sea, imaginemos la situación, no va a ser fácil, porque nos van a amedrentar, nos van a perseguir, y vamos a tener, si nos dicen, ¿eres creyente en Jesús? Y tú dices que sí, te van a matar. Entonces, ahí va a estar en juego el sentido de supervivencia nato que tiene el ser humano, porque somos capaces de mentir y de negar a Cristo como Pedro, porque decimos, ay, es que Pedro ya convivió con Cristo y aún así lo negó. Pero nosotros convivimos con el Verbo y aún así lo podemos negar, y lo negamos muchas veces cuando caemos en pecado. Entonces, no hay que jactarnos de que también igual no vamos a hacer algo, más bien hay que estar en oración y hay que estar pegaditos a Dios, porque en ese momento, si nos toca quedarnos y tengamos que tomar la decisión fuerte de que si creemos en Jesús nos matan, y si no, perdemos la vida eterna,
Entonces ahí ya vamos a estar en un apuro muy fuerte. Mejor yo creo que ahorita que tenemos ese periodo de gracia, reconocerle, aceptarle y hacer todo lo posible pues para estar junto a Él y poder ser un poco dignos para Él, porque realmente somos pecadores, ¿no? Pero que vea nuestra intención genuina de querer seguirle, de ser discípulos, ¿no? Entonces, ahí termina el capítulo 3. ¿Cómo ven, chicos? ¿Lo dejamos hasta aquí? Salud. Yo quería comentar algo. El- Nada más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este, si ahorita a la buena lo negamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, imagínense a la mala. ¿Por qué? Porque no es que nos vaya a corretear el vecino que más nos imponga. Ya todo esto viene con el nuevo orden, con el orden mundial, y a lo mejor ahorita que escuchamos a Vero, creemos que tenemos mucho tiempo. Evidentemente no tenemos, o sea, quien esté viendo esto y sea nuevo, evidentemente no hay mucha iluminación todavía, mucha revelación, no han comprendido muchas cosas. Nosotros también, porque definitivamente nosotros no lo sabemos todo. Sin embargo, hay muchas profecías, muchas señales que se están viendo, que estamos viviendo, en las cuales nos damos cuenta que, imagínense un reloj de arena y ya nada más están cayendo los últimos granitos. Entonces, ya como hijos en Dios, hijos de Dios, como haber aceptado a Cristo, eso ya no es noticia de miedo, porque tenemos fe en Cristo. Sin embargo, la misión es llevar el evangelio a la mayor cantidad de personas posibles, que ya nada más están cayendo los últimos granitos. Hay muchas, muchas cosas que digo, y esto lo digo porque yo cuando era niño, desde niño yo escucho que la segunda llegada de Cristo. Y a lo mejor como que lo vamos conceptualizando como que pues a lo mejor ni me toca a mí, ¿no? Me voy a morir y a lo mejor otro día. Pero no, sí, y ya estamos así a la vuelta de la esquina. Entonces, hoy por hoy, sabadito, estamos a tiempo. Ojalá que lleguemos a la noche y poder hincarnos a orar. Y como dice la Biblia, que en cada noche pidamos ser dignos de que cuando venga Cristo nos lleve con Él. Porque sí, de verdad, ya no tenemos mucho tiempo. Nada más quería agregar eso, hermanos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Para cerrar ya la administración de hoy, a pesar de que es el Evangelio de Juan y es el más fácil, el más digerible, sí, o sea, vamos a necesitar varias sesiones, pero para cerrar con punto final de lo que va, no lo que habíamos dicho antes. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué fuerte palabra es esta. Fácil. Dios no se anda, como dirían los mexicanos, con medio chile. ¿Crees? Salvo. ¿No crees? Fuego eterno. Así de sencillo. Solamente hay dos caminos, no hay más. Bueno, y sigue. Esta condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quieren pruebas de eso? Vean cómo está el mundo hoy en día. Los hombres prefieren más sus obras, más las tinieblas que la luz. Siguiente. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sabemos que estamos mal, no vamos a la luz. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos a la luz, casi como hacer un cortocircuito, ¿no? Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todos somos pecadores, todos la hemos regado, pedimos perdón. Dios mío, perdónanos. Jesucristo ya pagó el precio. Tú que nos estás escuchando, Jesucristo ya pagó el precio. Por favor, arrepiéntete, apártate, como dicen los proverbios, aquel que pide perdón y se aparta alcanza misericordia. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya viene Espíritu Santo a ministrarte, dice, más el que practica la verdad, viene a la luz. ¿Y qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios lo va a guiar. ¿Sale? Y pues, los tiempos son difíciles. Cada día más el mundo se prepara para la llegada del falso Mesías. Y si los luciferinos saben que les queda poco tiempo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Suscríbanse a nuestras páginas, Jóvenes de Cristo FBZ, Jóvenes de Cristo en YouTube. Les avisamos que estaremos haciendo una nueva dinámica a lo largo de la semana, dando ministraciones cortitas, ¿sí? De cómo vivir una vida cristiana o consejos para vivir en el Evangelio, que no es otra cosa más que dar pasajes bíblicos súper rapidísimos como consejos, ¿sale? Para que refuercen la fe, ¿sale? Lean, estudien muchísimo, estamos a sus servicios, ¿sale? ¿Hay que agregar más? Yo nada más quisiera decir que si se pueden leer los siguientes 3 capítulos de tarea, y si tienen dudas de los anteriores, vuélvanos a leer, y si algo no quedó claro, igual con mucha confianza, porque al principio es a veces muy difícil comprender las cosas, pero estamos a su disposición, de verdad. De hecho, podríamos pensar es que yo he escuchado mucho eso de que Juan es muy sencillo. No. Y Juan es muy recomendado leerlo cuando uno está empezando, a pesar de que no entiendes en plenitud muchísimas cosas, es necesario porque de hecho es un evangelio muy especial. Ese libro de Juan es muy especial porque nos da mucho testimonio de por qué hay que creer en Cristo y de la importancia de Jesucristo en nuestra salvación. Por eso es clave. ¿De qué te vale leer Antiguo Testamento si ni siquiera entiendes la raíz de la sustancia del por qué estás leyendo la Biblia y por qué quieres ser salvo, ¿no? Entonces Juan es la clave para poder abrir ahí la mente, el ojo, ¿no? Y poder empezar a comprender y acercarnos en el camino de Dios. Yo en lo personal, Juan, tengo muchísimas dudas todavía porque Juan tiene unos versículos tan agudos, o sea, yo puedo decir que incluso las personas que son pastores o que predican la palabra, ni siquiera ellos a veces pueden entender en plenitud este evangelio, de verdad, porque es complejo, pero con la ayuda del Espíritu podemos y es importante que lo leamos aunque no entendamos, porque Dios nos va dando entendimiento, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo lean porque es la clave de todo, Y otra cosa que también podría ser importante para quien ya haya tomado la decisión de estudiar Juan, el libro de Juan, es que antes de hacerlo, cierre sus ojitos, incline su cabeza y se ponga, haga una oración en donde desde su libertad acepte que existe un Dios, acepte y crea que ese Dios bajó a su Hijo por amor a todos nosotros. Entonces dice la Biblia que bienaventurado el que crea sin ver. Entonces, y fíjense que sí es cierto. O sea, yo el otro día en oración me llegó el 20 de qué bendición tan grande es poder creer en todo esto que para muchos es descabellado, es loco, me truena la cabeza. Y qué bonito es poder creer y más que simples palabras, es el verbo. O sea, esto en cuanto lo empiecen a leer, se va a manifestar en todos los ámbitos de su vida. Entonces sí, definitivamente yo les recomiendo que cuando abran el libro y ya se atrevan a leer el libro de Juan,
hagan una pequeña oración, aceptando a Cristo, permitiendo que sea recibido toda esta información tan bonita, tan preciosa y tan valiosa. Gracias, Alex. ¿Alguien quiere agregar algo más? Parece que no. Bueno, pues, Muchas gracias, chicos, porque de hecho precisamente yo estoy con y me está ayudando a entender mucho. Yo sí tuve la oportunidad de estarlos escuchando y profundizan un chorro. Entonces se agradece mucho porque cosas que quizás no se van comprendiendo con uno que es nuevo, ustedes lo aclaran muy bien. Muchísimas gracias. Y lo que nos falta profundizar. Pero sí, poco a poco, para todos. Y la sí, gloria a claro que Dios. sí. Amado hermano, cuando quieras, estamos para servirte. A todos, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestra oración final. ¿Hay que orar? ¿No? Vale, pues entonces vamos a hacerlo. Vero, dice que se avienta. Ah, Vero, adelante, Vero. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Perdónanos, Señor, por a veces alejarnos de tu palabra, por hacer caso omiso de ella, o por dejar de leer, por preocuparnos por las cosas del mundo, Padre, cuando sabemos que primero está tu reino y todo viene por añadidura, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de ti, a seguir firmes en la fe, Señor. Danos sabiduría, Padre, porque la necesitamos, porque no la tenemos nosotros y la sabiduría del mundo no nos va a servir de nada, Señor. Y tú nos das todo, nos amas, nos permite ser tus hijos, Padre, nos permite ser familia tuya, Señor, ni siquiera siervos, nos dices que somos hijos, Señor, y nos das toda la información que necesitamos para que podamos ser salvos y que no nos agarren ahora sí que sin saber lo que va a pasar en el mundo. Tú nos previenes y nos explicas todo, Padre, con tu bendito Espíritu, y te agradezco todas estas cosas que das, Señor. Te agradezco por la vida de cada una de las personas que está aquí, que se toma el tiempo para escuchar tu palabra, Padre. Ayúdales en su estudio, Señor. Muéstrate en su vida, manifiéstate, Señor. Danos entendimiento a todos y más ahora en estos tiempos porque lo necesitamos, Señor. Sella nuestros cuerpos, limpia nuestras almas, nuestro espíritu, fortalécenos en espíritu, Señor, y en cuerpo. No permitas que la peste entre en nuestra casa, que entre en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, Padre. Confiamos en ti, purifícanos y ayúdanos en todas las cosas y problemas que podamos tener en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a fortalecer esa confianza en ti, Padre. Te pedimos que avives nuestra fe. Te pedimos por todas las personas que están pasando enfermedad, que están pasando algún problema, una situación personal, familiar, Padre, económica, tantas cosas que pueden pasarnos en el mundo como tus hijos, y tú nos proteges de todo, Padre. Confiamos en ti y sabemos que aunque nos podes, Padre, o aunque pasemos alguna temporada mala, tú siempre vas a estar ahí de nuestra mano, Padre, fortaleciéndonos, ayudándonos y sacándonos adelante, Padre. Y que todo sea conforme a tu bendita voluntad. Confiamos en ti. Amén, Señor. Amén. Amén, Amén. aleluya. Amén. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo. Los amo a todos en Cristo Jesús. Y pues cuídense demasiado. Alex, Luis, Emilé, Mariana, Vero, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Y los que están viendo, Muchas también gracias, los amamos. chicos. ¿Vale? Un Cuídense, chicos. besote. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye.